¿Te interesa saber sobre temas como economía, política y desarrollo? Bueno, pues te invito a que sigas viendo este video en el cual hablaremos ahora sobre cómo estamos en El Salvador dentro del pasillo estrecho hacia la libertad. Mi nombre es Génesis Ortiz, comencemos. Pero antes, cabe destacar que vamos a plasmar el libro El Pasillo Estrecho, escrito por Daron Acemoglu y John Robinson, a la realidad de El Salvador, a lo que ahora vivimos en El Salvador. Y pues el libro El Pasillo Estrecho, que fue escrito por John Robinson y Daron Acemoglu en el año 2020, habla de cómo las sociedades han luchado a lo largo para conseguir la libertad. Pues para los autores, la libertad no es algo que aparezca en la sociedad naturalmente, sino más bien es el equilibrio que se alcanza entre un Estado fuerte y una sociedad activa. Por un lado, el Estado fuerte, que tiene la capacidad de garantizar la justicia, y por otro lado tenemos la sociedad activa, que debe limitar y controlar al Estado para evitar así abusos de poder, donde debe existir un equilibrio constante, lo que significa que no se debe dejar de trabajar en el fortalecimiento del Estado y tampoco se debe dejar de movilizar a la sociedad. Entonces, ¿cómo estamos en El Salvador dentro del pasillo estrecho hacia la libertad? Y vamos a comenzar con el punto número 1, que es la dominación como obstáculo para alcanzar la libertad. Y bueno, el libro nos habla de que la dominación es aquella capacidad que tiene un individuo o un grupo sobre imponer su voluntad a otros de manera arbitraria. Bueno, y podemos ver que el Estado salvadoreño ha utilizado su poder de la forma en la seguridad pública, ha utilizado este poder de una forma arbitraria. Muchas veces ha justificado esta razón a la violencia que ha sido causada en los años 2015 o a lo largo de la historia de El Salvador. Pero aún así se han violado derechos, como por ejemplo se ha limitado el derecho a lo que es la libertad o también el derecho a la libre expresión. Por ejemplo, en el 2020 fueron registrados muchos casos de arrestos sin órdenes judiciales, también muchos arrestos injustificables. ¿Qué quiere decir? Que el Estado utilizó su poder de forma arbitraria, no viendo las consecuencias que esto podría traer. Tenemos como punto número 2 las normas opresivas y la exclusión. Bueno, a nivel social muchas veces existe la discriminación y es casi común en todas las sociedades. En El Salvador se vive más que todo la discriminación hacia la mujer, ya que muchas veces si una mujer está embarazada y va a conseguir un empleo, es difícilmente que pueda conseguir el empleo debido a la discriminación, o incluso es más bien visto elegir al género masculino antes que el género femenino, lo que lleva a una exclusión de un tipo de género. Y como punto número 3 tenemos a las pandillas como estados paralelos. Lo que aquí nos quiere decir es que muchas veces el Estado no es completamente funcional, que significa que muchas veces no es funcional en el ámbito de la seguridad, más que todo en El Salvador. ¿Por qué? Porque concentra su seguridad o dar sus beneficios a un cierto grupo determinado de la población. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces se concentra en solo dar seguridad, ya sea a la zona paracentral o a ciertos departamentos, cuando debería ser a nivel nacional, llegar a esos lugares donde están marginados, más que todo en las zonas rurales, que aún existen pandillas, tipos de pandillas que hacen que ponen impuestos a las personas que tal vez inician sus pequeños negocios, y vienen estos y ponen impuestos, evitando así que las personas lleguen a prosperar en algo que quieren hacer. Entonces aquí podemos ver que el Estado se puede ver como un Estado de papel. ¿Qué quiere decir? Que a simple vista puede parecer que es un Estado que da seguridad, da beneficios a nivel geográfico del país,
pero que a pesar, viendo la profundidad, no es así, sino que solo se le da a un determinado grupo. Un claro ejemplo de esto tenemos a Ilopango, Soyapango y Santa Ana, que son municipios y departamentos que aún no han alcanzado la seguridad como posiblemente la tenemos en el centro de la ciudad. ¿Pero por qué se da esto? Bueno, pues como anteriormente lo había dicho, es porque el gobierno, el Estado no ha llegado hacia esos lugares, no ha generalizado todo, sino que solo se ha concentrado en una pequeña población. ¿Qué provoca esto? Bueno, provoca pues que las pandillas todavía sigan concentradas en estos puntos de El Salvador, provocando así de que ellos agarren el poder o el control sobre las personas, y muchas veces poniendo impuestos, y si no, las personas viven con miedo a qué les pueden hacer si no pagan sus impuestos o no obedecen lo que los pandilleros digan. A lo contrario de que lo anterior que hemos dicho, que el Estado no debe ser arbitrario, no debe poner sus órdenes, aquí estamos viendo que no es el Estado, sino que es las pandillas. ¿Por qué? Porque no hay un equilibrio entre el Estado y la sociedad activa, sino que las pandillas vienen y toman el papel del Estado y lo hacen de una forma arbitraria también. Entonces, por eso debe existir ese equilibrio donde el Estado intervenga en aquellas cosas que están mal o que están afectando el bienestar de la población. Bueno, ¿y qué puede hacer El Salvador para combatir la dominación? Como punto número 1 tenemos fortalecer las instituciones, lo que nos quiere decir que sí está bien que utilice su poder para combatir a la injusticia, a los delincuentes, a la inseguridad que es causada en El Salvador, pero eso no nos quiere decir que lo va a utilizar de una forma arbitraria o siendo un Estado despótico que utilice mucho su poder o que exceda sus límites de poder al punto de llegar a dañar a otras personas, sino que tenga un límite y un equilibrio entre utilizar ese poder para producir más seguridad ante los salvadoreños, ante la sociedad. Y también que debe existir un límite para saber y dar justicia a las personas, no solo ya sea llevarse a las personas a la cárcel solo sin tener ningún motivo, sino que hacerlo justamente. Debe tener un equilibrio entre esos dos puntos. Como punto número 2 tenemos a empoderar a la sociedad, que significa que no solo se le dé inclusión a un cierto género de la sociedad, como puede ser el hombre, o incluso podría cambiar y solo será la mujer, sino que tiene que haber una inclusión y para que ambos géneros puedan ser iguales ante la sociedad, que no tenga uno un alto rango más que el otro, sino que siempre sean igualitarios. Debe impulsarlo ante los jóvenes más que todo, a que lleven esa cultura desde ahora para las generaciones futuras. Y como 3 tenemos el recuperar territorios controlados por pandillas. Esto se puede lograr mediante estrategia, aunque puede llegar a ser algo muy difícil porque están combatiendo dos entidades muy poderosas, el Estado y las pandillas, pero se puede lograr de una forma poco pacífica y también de una forma que no sea tan arbitraria. ¿Para qué? Para así que la seguridad social se siga manteniendo, de que las personas puedan emprender sus negocios sin miedo a que les puedan estar cobrando impuestos, sin ese miedo que puedan llegar a vivir. Debe de no solo pensar en zonas centrales, sino que debe pensar en aquellas zonas que están marginadas, muchas veces las zonas más pobres de El Salvador. Debe pensar en esas zonas y ir allí y combatir esa delincuencia que aún existe. Y como lo decía, mediante estrategias. También veremos lo que son las oportunidades y los retos para El Salvador. Tenemos como primer punto las oportunidades. Número 1, el fortalecimiento institucional, lo que nos quiere decir
es que tiene que tener unas reformas que promuevan la independencia del sistema judicial y combatan así la corrupción. También tenemos la movilización ciudadana, que es la creciente participación de jóvenes en movimientos digitales y cívicos que puedan generar cambios positivos. También tenemos lo que es la educación, el cual es invertir en la educación en programas educativos para así eliminar la tasa alta de índice de desigualdad estructural. También tenemos los retos, los cuales son, como número 1, tenemos la violencia estructural, que es el control territorial ejercido por las pandillas, que sigue siendo obstáculo crítico. Como punto número 2 tenemos la polarización política, que son las divisiones entre partidos que dificultan la cooperación necesaria para implementar reformas. Y como número 3 tenemos la resistencia al cambio, que son las élites políticas y económicas que a menudo priorizan el statu quo sobre el bienestar colectivo. Vamos a concluir que El Salvador se encuentra en una encrucijada dentro del pasillo estrecho. ¿Por qué? Porque es cierto que ha logrado cambios a lo largo de la historia, como por ejemplo la democratización o la movilidad social, pero aún le hacen falta ciertos aspectos como mejorar la desigualdad, también dar más seguridad a la población, evitar la corrupción y la violencia. Para ello debe implementar y fortalecer instituciones y también regular las desigualdades que aún se encuentran dentro de El Salvador, para así evitar la corrupción, la violencia y la desigualdad. Y solo así podrá llegar a ser un país con una libertad y ser un país próspero también. Bueno, y concluiré con la siguiente frase. Solo a través del equilibrio constante entre el Estado justo y una sociedad activa es posible transitar por el pasillo estrecho hacia una libertad auténtica y sostenible. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Adiós.